Habíamos mencionado en la pasada video lección sobre el corrector gamma, la primera parte, donde analizamos una estructura que es muy común, basados en el integrado AS15G y sus equivalentes, donde solo se conforma básicamente por un chip únicamente y la resistencia de los divisores de voltaje. Pero les había mencionado de que había uno discreto, o hecho con circuitos integrados comunes, como el 324 que estamos viendo aquí en pantalla. Y se me hace interesante mostrárselos porque, como tenemos el diagrama, digamos, podemos ver muy al detalle la configuración de este sistema y nos ayuda a entender cómo es que es el integrado, porque normalmente lo que encontramos dentro de un chip, dentro de un integrado, realmente eso se puede hacer de manera normal, digámoslo así, con componentes normales, externos. Entonces viene aquí lo interesante. Y también les había hablado, que voy a aprovechar aquí para mostrarles, les había hablado de dos versiones de esta misma tarjeta. Note que dice V260 B1-C03. ¿Sí? Ahí tenemos esta primera versión. Y la vemos, digamos que normal. Vamos a mirar la otra, que también es la misma referencia. Observe V260 B1-C03 y aparentemente la misma, también tiene los mismos integrados. Pero observen este lado, que por ejemplo aquí vemos tres capacitores, una resistencia y dos horizontalmente ubicadas. Si nos devolvemos a la anterior, a la B, volvamos a ella. Perdón, esta es la B, vamos a la A. Mire que aquí es distinto, esta parte es distinto. Aquí vemos también un circuito integrado que es el QP1, por ejemplo, y si volvemos a la anterior, ya ese integrado no está. Y es la misma referencia y con los mismos integrados aparentemente, ¿sí? Pero es distinto. Bueno, pero como tenemos la anterior, entonces vamos a centrarnos en esa. Tenemos la tarjeta en directo, lo tengo aquí pues en mi banco de trabajo y tengo también el diagrama, entonces vamos a centrarnos en él. Entonces, esta parte es el corrector gamma. Estos tres integrados conforman el corrector gamma. Vamos a mirar que tenemos un U5. Vamos a ver si nos permite acercarnos más sin que se pixele. Aquí se pixela un poquito. U5, U6 y U10. Tengamos en cuenta, son tres circuitos integrados. Este es 324, que es el mismo 3L, el LM324, que dentro de él, según el datasheet, hay 4 circuitos operacionales y lo mismo este otro. Aquí vemos una referencia un poco distinta, pero según lo que vamos a ver en el diagrama cumple la misma función. Vayamos entonces al diagrama de la TECON que está en este manual. Aquí en la página 246 tenemos exactamente esa parte. Entonces tenemos lo que es la sección fuente, que ya la habíamos analizado, y aquí tenemos los tres integrados que le mencioné, U5, U6 y U10. Observe que aquí en el diagrama me lo referencia con la igual. Perdón, que se me fue. U5 324, U6 324 y U10 324, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, debe haber una alimentación para los tres integrados,
que son exactamente los pines 4, VDA, VDA y VDA. Todos reciben por el pin 4 el VDA, que el VDA sabemos que es de 14 voltios para este caso, lo recuerda, ¿cierto? Bueno, y tenemos la tierra por los pines 11. Ahora, cada operacional, aquí tenemos el primer circuito operacional, tenemos el segundo, tenemos el cuarto, el tercero y el cuarto. Estos circuitos operacionales están configurados para que trabajen no amplificando, sino como manejando corriente. Con esta configuración, puenteando una de las entradas con la salida, así se comporta el operacional, y en realidad se está comportando como un comparador. ¿Sí? El comparador, dependiendo del voltaje que le entre por su entrada, que no esté haciendo la función de retroalimentación, recibe ahí un voltaje, y ese mismo es el que va a entregar la salida. Por ejemplo, para el caso 1, para el operacional 1, para el comparador 1, notemos que tiene pin 1 y 2. Pin 1 es la salida, pin 2 es la referencia, la entrada negativa, que está puenteada con la salida, y el pin 2 viene a ser la entrada positiva, y note para dónde va. Para un divisor de voltaje resistivo. Ese divisor de voltaje resistivo recibe 12.8 voltios de esta fuente que está vigilada, está controlada, está regulada por este circuito sencillo con un 431, con un circuito integrado, un TL431, ¿sí? Entonces, eso es para con el fin de estabilizar de una manera asegurada 12.8 voltios para poderlo llevar a los distintos divisores, para con él entonces conseguir el voltaje escalonado. Entonces tenemos que este primer divisor, conformado aquí por esta serie de resistencias, para el pin 3 dice que me debe entregar 3.8 voltios. Observe que le entrega el divisor 3.8 voltios, y observe que la salida de ese voltaje es ese mismo 3.8. Lo entrega a través de una resistencia de 22 ohmios, que es un chip de resistencias de 22 ohmios todo. En la tarjeta la vamos a ver como RA1. Y el punto de prueba, esto es importante, el punto de prueba para ubicar en la tarjeta TECON es el GM8. Ese es un caso. Miremos este otro, el del 2, el comparador 2, que en este caso recibes por el pin 5, la referencia es de 3.23, diferente a este otro. Ese mismo voltaje es el que nos debe entregar a la salida. Si lo rastreamos, sale por el pin 7 y sale aquí. Y aquí lo tenemos, 3.23. Y el punto de prueba GM9. El operacional 4, 3 y 4 en este U5 no se está usando, están puenteados porque no se están usando, ¿sí? Vayamos a los voltajes escalonados, a ver cuál, digamos en este caso, que es el primer voltaje, el más bajito, de 0.32. Ese viene para este operacional que está, o comparador que está en el U10, que recibe por el pin 12. ¿Y cuánto entrega? 0,32, y es el punto de prueba GM10 o gamma 10, en otras palabras. Entonces quiere decir que el gamma 10 es el que más bajito voltaje tiene, según esto. Según esto es el más bajito. Gamma 10, miremos qué dice el 9. 3. El 9, 3.23. El 8, 3.8. Se nota que va subiendo. El 8, el 7, 4.2. El 7, el
6, busquemos el 6, 5.3, el 5, 5.73, el 5, el 4, 7.7, el 3, 8.23, 8,23, el 2, 8,72 y el 1, 11.8 voltios. Ahí tenemos la escala de voltajes, todos dependiendo de el divisor de voltaje resistivo, que es el que le informa a cada pin dentro de cada uno de los circuitos integrados, en este caso el EM324. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿O qué fue lo que hicieron para, digamos, para inventarse el AS15 y sus similares? Cogieron esos tres integrados, esos tres chips 324 y los integraron en uno solo. Le pusieron todas sus terminales y tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, queda más que claro cómo es que funciona esto. Entonces, no es tan complejo ahora que lo conocemos. Vamos a tener, en resumen, que vamos a necesitar para comprobar si está bien o no el corrector gamma. Es vigilar o medir cada una de las entradas a los comparadores y inmediatamente medir la salida. Tiene que estar igual. Si está distinta, si una entrada está, digamos, aquí con 1 voltio y aquí no me está entregando 1 voltio sino más o menos, ya sé que el circuito o esa sección tiene problemas. Si aquí el voltaje, digamos, debe ser de 3.8, digamos en este caso, que donde se me altere una de estas de resistencias, todo ese conjunto de operacionales, de comparadores, me van a trabajar mal, a raíz del problema del divisor de voltaje, porque él está dando una referencia mal. Si este circuito se bloquea, si este circuito se daña, si esta referencia se altera, todos se van a alterar, porque ellos se van a apoyar en esta información, ¿sí? Si el daño es solamente en una sección, ya sabemos que es uno de ellos, ¿cierto? Un operacional interno, pero si son todos, entonces ya hay que buscar una falla general, o en toda esa referencia o en el divisor de voltaje respectivo. En este caso, pues son dos, entonces se dañaría el uno y el otro no. Estas alteraciones, esto es muy importante, esas alteraciones de voltaje, ¿en qué o cómo se verían reflejados en el televisor? En una imagen distorsionada, una imagen saturada de color, una imagen plateada, una imagen muy oscura, una imagen muy brillante. Todo eso porque lo que hace el corrector gamma es precisamente eso. La parte del video no le corresponde al corrector gamma, y lo que hace es corregirlo. Entonces, cuando hay video, o cuando haya video, pero haya falla de calidad del color, calidad de la imagen, preste la atención al corrector gamma. Así de sencillo es el asunto con este interesante, pero muy importante circuito. Muy bien. Seguimos adelante.